Extraño suceso aconteció en un lejano pueblo por los años de 1990. Hola a todos, les presento esta historia llena de suspenso y misterio. Te invito a que la escuches y la compartas con tus familiares y amigos. Bien, aquí vamos. Adrián, un joven de 35 años, vivía con su esposa de 29 y tenían 3 hijos, 2 varones y una hembra. Ese día que ocurrió el hecho, era un día totalmente normal. Comió a las 12:30 y luego, como siempre, fue a la cama para hacer su siesta de costumbre de todos los días. Adrián, aparentemente tranquilo y relajado mientras se prepara para su siesta habitual. Sin embargo, ese día algo extraño sucedió. Nadie sabe qué le pasó a Adrián, pues ninguno lo volvió a ver y lo reportaron como desaparecido. El fatídico día que desapareció, transcurría un día normal para todos. Cada uno hacía sus deberes y Adrián siempre se levantaba a la 1:45 para estar a las 2 de la tarde en su trabajo. Su esposa pensó que se había ido a trabajar, aunque notó algo raro. No se despidió de ella ni de sus hijos como es su costumbre hacerlo. Su esposa pensó para sus adentros: qué extraño. De todos modos, ella le preguntaría cuándo regresara del trabajo después de las 5 de la tarde. Sin embargo, esa hora nunca llegó. A eso de las 6:30 de la tarde, es tiempo de que Adrián haya regresado a casa, pero él no llega. Comienzan a suceder una serie de eventos inexplicables: objetos que se mueven solos, extraños ruidos que se escuchan en las habitaciones, sombras que parecen moverse por la casa. La esposa, preocupada por su ausencia prolongada, comienza a buscarlo por toda la casa. Sus hijos, asustados por lo que está sucediendo, también se unen a la búsqueda de su padre. Pronto se dan cuenta de que algo escalofriante ha ocurrido con Adrián, algo que no puede ser explicado fácilmente. El presentimiento de la mujer, unido a los fenómenos extraños, indicaban un presagio funesto en torno a Adrián. Los vecinos y amigos de la familia también se involucran en la búsqueda, y juntos descubren pistas que los llevan a un inesperado desenlace. Adrián siempre hacía su siesta en la habitación de los huéspedes en la parte de atrás, porque tenía una ventana que daba al bosque y siempre estaba bastante fresca de forma natural. Todos se asomaron al cuarto. Sin embargo, al no ver a Adrián, retrocedían de una vez y ninguno se dio cuenta que la cama que ocupaba tampoco estaba ahí. Finalmente, se revelaría el destino de Adrián, dejando al pueblo sorprendido y conmocionado. Este relato sobre el misterio que rodea a las desapariciones inexplicables, dejando a todos con una sensación de intriga y suspenso. Todo el mundo se pregunta: ¿qué habrá sido de Adrián? Hay varias posibles explicaciones para este fenómeno aparentemente imposible. Una posibilidad es que Adrián haya experimentado algún tipo de viaje en el tiempo o haya sido objeto de algún tipo de fenómeno paranormal. Otra posibilidad es que Adrián haya estado en un estado de hibernación o letargo, lo que podría explicar su aparente desaparición y su posterior regreso, pero no explicaría su ausencia y el que nadie en todos esos años no pudieran verlo. También es posible que haya habido un error en la percepción del tiempo de las personas que lo conocen, y que en realidad no hayan pasado tanto tiempo desde que se acostó. Es posible también que haya sido secuestrado, raptado sin que nadie se diera cuenta. En cualquier caso, sería necesario investigar más a fondo el caso de Adrián y explorar todas las posibles explicaciones antes de llegar a una conclusión definitiva. Cuando Adrián desapareció, recién cumplía sus 35 años. Lo sorprendente de esta historia es que una tarde como cualquier otra, Adrián apareció por los alrededores de lo fue una vez su casa. Habían pasado 60 años desde su desaparición y esto hacía que prácticamente nadie se acordara de él, pero él se acordaba de todo el mundo, pues para él solo habían pasado 24 horas de su partida. Comenzó aquí la enorme confusión. ¿Te imaginas la enorme cantidad de preguntas que pasaban por la cabeza de Adrián? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Quién vive en esta casa? Después de un centenar de preguntas que hacía Adrián, las personas reunidas allí llegaron a la conclusión de que la mayoría de personas que él había mencionado ya estaban muertas. Su esposa tenía 30 años de haber fallecido, sus hijos se habían mudado lejos de ahí, pero con tanto empeño logró localizarlo en la ciudad. Sorprendentemente, sus hijos eran mucho mayor que él, pues su apariencia de 35 años, mientras sus 2 hijos que le quedaban, pues uno había muerto, el mayor,
Los dos restantes pasaban de 80 años. Sus hijos no podían creer lo que escuchaban. Presentaron a su padre varias docenas de nietos, bisnietos y tataranietos. Adrián no sabía por qué el destino le había jugado mala pasada, pues perdió casi toda su vida sin el calor ni el amor de su familia. El recuerdo de su amada esposa lo llenaba de tristeza y melancolía. Estaba perdido, envuelto en una maraña de confusiones. Su mente no era la misma y se perdía a veces mirando hacia la nada. ¿Por qué tenía que ser yo el que pasara por esta situación? Gracias a Dios que por lo menos estoy vivo. Aprovecharé al máximo el tiempo con mi familia. Adrián se levantó temprano esa mañana y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Mientras cortaba las frutas frescas, recordaba con cariño los momentos felices que había compartido con su familia a lo largo de los años. Sus pensamientos lo aturdían cada día al pensar que él tendría que ver morir a toda la familia que le quedaba. Sin embargo, sus bisnietos tendrían la posibilidad de perdurar por encima de él. A pesar de las dificultades y los desafíos que habían enfrentado juntos, siempre habían sabido mantenerse unidos. Ahora, más que nunca, Adrián valoraba la fortaleza y el amor incondicional que existía entre él y los suyos. Estaba agradecido por cada instante vivido a su lado, y sabía que su familia siempre sería su refugio y su mayor tesoro. Su amarga experiencia hizo que él estuviera pendiente las 24 horas del día de los suyos y cuidando con mucho amor a sus dos hijos, ancianos ya, que le quedaban. 2 lágrimas derramó Adrián, una de alegría y otra de tristeza. La de alegría fue por volverlos a encontrar, la de tristeza por el tiempo que perdió sin ellos. Reflexión: disfruta el mayor tiempo que puedas con tu familia, pues no sabes el día en que uno de ellos o tú tengas que partir. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo y sobre todo suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.